Honor y gloria a nuestros padres Melquisedec Lisbeth. Agradecidos con nuestra Madre Celestial, Cristo Lisbeth, la disciplina personificada en medio de su pueblo. Sin la disciplina de Dios no pueden existir los discípulos, porque el fruto de la disciplina, la enseñanza, somos nosotros los discípulos. Debido a eso, hoy entendemos que la disciplina representa o es lo mismo que nuestra Madre Cristo Lisbeth. Ella, como la disciplina o madre espiritual, demuestra a sus discípulos o hijos cómo debemos conducirnos de la manera ordenada para obtener la vida eterna. Si aceptamos la disciplina, recibiremos grandes honores. La disciplina produce una cosecha de justicia y de paz entre quienes hemos sido entrenados por ella, Cristo Lisbeth. Como hijos prudentes, no despreciamos los consejos de nuestra madre espiritual. Nos dejamos entrenar por ella, guiándonos para librarnos de la muerte. Leamos en Proverbios 23:14. La disciplina física, nuestra madre espiritual, Cristo Lisbeth, bien puede salvarlos de la muerte. Hoy daremos inicio a una serie de revelaciones y comparaciones sucedidas hace 2000 años con Cristo María, y ahora se cumplen también en Cristo Lisbeth. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tradicionalmente se conocen como libros históricos, porque como su nombre lo dice, según la teología tradicional han tratado de poner en orden la historia, en este caso de Cristo María en los días de su carne. Eso es lo que nosotros hemos conocido antes de la segunda manifestación de Cristo, pero la verdad es otra. Tenga presente esta frase: la verdad es otra. Leamos en Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. Muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros. En otra versión se lee el verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Verso número 2. Tal y como nos lo enseñaron quienes, habiéndolo visto desde el comienzo, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Verso 3. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Desde ese entonces han embrujado al mundo diciéndole que la historia escrita en estos 4 libros estaba correcta y no habría de qué preocuparse. Los eventos del Cristo histórico fueron tal y como ellos lo contaron. Esa es su verdad. Ahí Lucas deja ver algo importante. Muchos han tratado de poner en orden la historia. O sea, la historia estaba desordenada. Pero según vemos, no se pudo organizar ni ordenar. Manosearon, hurgaron la historia. Como se dice en el argot popular, hubo mano peluda. Recordemos, mantener la ignorancia del pueblo era de mucho provecho para los hombres malos y perversos. Solo para mencionar un fragmento de la historia negra de la religión, en la Edad Media, en la época del oscurantismo, solo la opinión de la Iglesia Católica tenía validez, porque toda manera de pensar del pueblo era terriblemente erradicada. Ahora definiremos el concepto de historia, según el diccionario. Conocimiento del pasado de la humanidad desde la aparición del ser humano hasta nuestros días. Necesidad del hombre de comprender su pasado justificando la búsqueda de los datos, permitiendo con ello reconstruirlo. Hoy, gracias a la verdad personificada Cristo Lisbeth, daremos evidencias de la verdadera historia de Cristo María. En otras palabras, hoy Cristo Lisbeth pone en orden su historia en su primer velo, en el cuerpo de María Magdalena. Y se aclara,
Ella, como la esposa de Dios, es la creadora y participante real de los hechos vilmente manipulados. Se profetizó: yo misma que hablo, he aquí estaré presente. No son hechos narrados por un historiador del primer siglo, sino que son los verdaderos relatos salidos de la boca de Dios, hoy en el cumplimiento de los tiempos. Cristo Lisbeth nos ha revelado los misterios para poder entender su historia en sus dos manifestaciones en la tierra, en medio de los hombres. Veamos estos puntos ya revelados. Número 1. Cristo María Magdalena nació naturalmente como hija de hombre, no místicamente. No nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Número 2. Cristo es una mujer, no un varón, como lo han presentado siempre, el Hijo de Dios. Número 3. Cristo es la esposa de Dios, porque Él siempre ha tenido esposa. Número 4. Cristo tuvo una hermana gemela, Tomás el Dídimo. Número 5. Cristo inició su ministerio luego de que Juan el Bautista salió de escena. Número 6. Cristo fue asesinada cruelmente. No se ofreció físicamente en sacrificio por nadie. Número 7. La Biblia ha sido manipulada por hombres malos y perversos. Número 8. Cristo Lisbeth ha desnudado a la Gran Babilonia, figura de la mente carnal de Egipto, la naturaleza adámica, el diablo, Satanás o el hermano mayor. Número 9. Cristo Lisbeth nos ha explicado con lujo de detalles las características y el objetivo de su segunda manifestación. Número 10. Hoy sabemos ampliamente el verdadero sacrificio de Cristo en medio nuestro, no en una cruz, sino en la mente de ella primeramente y luego en la de sus hijos. Para dar inicio al tema mencionaremos algunos apuntes sobre la Biblia. Según los teólogos, de todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. De la Biblia se han escrito millares de estudios. Ha sido inspiración de intelectuales, pensadores, científicos, famosos, etc. Aún los movimientos antagónicos opuestos al llamado cristianismo de hoy, como el Islam y el marxismo, han tomado de ella buena parte de sus enseñanzas. Sus traducciones rondan en más de 1000 idiomas, siendo la productora de las bases doctrinales de centenares de congregaciones de diversas culturas. Entonces, en el Nuevo Testamento se narran los hechos vivenciales y ministeriales del primer Cristo en el velo de María Magdalena. Específicamente comenzaremos con la adulterada historia de su nacimiento. Luego desarrollaremos el tema donde Cristo Lisbeth mostrará la verdad que ella desea que la humanidad sepa, y son las revelaciones y comparaciones sucedidas hace 2000 años con Cristo María y luego con el Cristo inmortal. Veamos estas evidencias. Jeremías capítulo 8 versos 8 y 9. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Melquisedec Lisbeth está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra, la esposa de Melquisedec Lisbeth. ¿Y qué sabiduría tienen? Veamos esta versión. ¿Cómo pueden ustedes decir que son sabios y que tienen la ley del señor Melquisedec Lisbeth? Si son cronistas con pluma mentirosa, la han falsificado. Pero esos sabios quedarán humillados, acobardados, como animales caídos en la trampa. ¿Dónde está su sabiduría si han rechazado mi palabra, a su esposa? Claro está, la palabra de Dios Melquisedec Lisbeth fue adulterada. Cambiaron la historia del nacimiento, su ministerio, la muerte y la ficticia resurrección de su esposa Cristo María, porque la aborrecieron por ser una mujer, la palabra. Desde el momento que aborrecieron la palabra hecha carne, a Cristo María, aborrecieron a la esposa de Dios.
Al hacerlo, entró en ellos la mente carnal animal diabólica y se profetizó de ellos lo siguiente. Leamos. Jeremías 11:19. Y yo como cordero, hembra, inocente que llevan a degollar al matadero, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, a Cristo María y a su Hijo en el vientre, y cortémosla de la tierra de los vivientes, asesinémosla en una cruz, para que no haya más memoria de su nombre. Hoy sabemos cuál fue su nombre, María Magdalena. Para que no haya memoria de una persona, alguien debe borrar o falsear los datos o su historia. ¿Quiénes narraban la historia de los sucesos bíblicos? Los escribas. En este caso, la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué trataron de ocultar según la profecía de Jeremías 11:19? Veamos. Número 1. En la frase, yo como cordero, hembra, inocente que llevan a degollar al matadero, vemos la maquinación del asesinato. Recordemos que la muerte física de Cristo se presentó al mundo como un sacrificio, ocultando así su vil asesinato. Recordemos la profecía. Oigo gritos de dolor como de una mujer, Cristo María, que da a luz a su primer hijo. Estaba embarazada. Son los gritos de Sión que gime, extiende los brazos, crucificada, y dice, ¡ay de mí! Me van a matar los asesinos en la cruz. Jeremías 4:31. Número 2. Destruyamos al árbol con su fruto. En esta frase hay dos figuras. La del árbol, representación de Cristo María, y obviamente un árbol da fruto, y ese fruto era el hijo de la promesa, el que llevaba en su vientre porque estaba embarazada. El árbol de la vida es figura de Cristo, y el fruto es figura del hijo, en este caso, del hijo de la promesa, los pámpanos, los olivos. Número 3. Obviamente si Cristo María estaba embarazada, tenía esposo. ¿Quién era ese esposo? Juan el Bautista. Por eso quisieron ocultar ese embarazo y el amor verdadero de Dios Padre con su esposa. No respetaron el orden de Dios. Cabeza, esposo y cuerpo, esposa. Aquí se cae al piso ese mentiroso relato bíblico donde María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso nunca pasó. Al ocultar el sexo de Cristo, borraron tres cosas importantísimas para el resto del pueblo. La familia espiritual de Dios, el padre Melquisedec, su esposo, la madre Cristo María, y al ocultar su nombre se llevaron de encuentro el matrimonio y por ende su embarazo, el hijo de la promesa, producto del amor con su esposo. Por eso siempre han presentado a Dios soltero, escondieron a su esposa, la presentaron como el hijo. Número 4, lo cual explica la frase, para que no haya más memoria de su nombre, solo Cristo Lisbeth ha sacado a la luz lo siguiente. Cristo, Jesús o Jesucristo no son nombres, sino títulos de la esposa de Dios. Por lo tanto, al ocultar su nombre, dio paso a esconder su verdadero nombre de mujer, María Magdalena. Y si ocultaron su nombre, eso dio paso a esconder también su sexo. Le adjudicaron el título Hijo de Dios, figura masculina, por ser una generación machista. Fue una mentira tras otra, engañando y siendo engañados. Proféticamente se dijo, amastes el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Se profetizaron mentiras, hicieron que el pueblo confiara en mentira, en sueños vanos. ¿Qué es un escriba? Era una persona cuya profesión era estudiar y copiar detalladamente las escrituras. Al principio era una persona que llevaba los registros escritos. Según los registros bíblicos, se escribía sobre papiro o cuero, se diluía hollín en una solución de goma y se licuaba con aceite. La tinta de los antiguos se componía de carbón pulverizado o humo de pez o marfil quemado mezclado con goma y agua. Era
fácil de borrar. Y así es, como los escribas con pluma mentirosa han falsificado la Biblia. El secretario llevaba atado el tintero a la cintura. Teniendo claro todo lo anterior, ahora sí procederemos a ver la adulterada historia del nacimiento de Juan el Bautista y de su esposa Cristo María. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. En el nacimiento de Juan se le apareció un ángel enviado. Obviamente no es un ángel alado místico, sino la manifestación de Dios Padre como Melquisedec en el ángel Gabriel. Igual pasó con la anunciación hecha a María. Eso lo veremos más adelante. Versos 14 y 15. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versos 24 y 25. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Este es el nacimiento de Juan. Ahora aquí comienza la adulteración de la otra historia. Recordemos, Juan el Bautista ya era un hombre cuando Cristo María nació. Él estaba ejerciendo su papel de profeta en medio de su pueblo. Por lo tanto, si él era el profeta, ¿acaso no tiene sentido que el mismo Juan fuese a la casa de José María y les anunciase el nacimiento de su hija, el Mesías? Digo, quitando ese misticismo del ángel alado y de vestiduras blancas. Veamos Lucas capítulo 1, versos 26 y 27. Al 6º mes, el ángel Gabriel, Juan el Bautista, fue enviado por Dios Melquisedec Lisbet a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Recordemos, Dios Padre siempre se ha manifestado como el ángel Gabriel, y nuestra madre en el ángel o arcángel Miguel. Por ejemplo, Dios Madre tuvo su etapa como el arcángel Miguel y era una persona de carne y sangre como un ser humano normal. Lo mismo pasó con el ángel Gabriel en la era de Juan el Bautista. Sigamos. Verso 28. Y entrando el ángel Juan el Bautista en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versos 30 y 31. Entonces el ángel Juan el Bautista le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz una hija, y llamarás su nombre María. Aquí se está profetizando el nacimiento de Cristo. ¿Acaso Juan no era el profeta? Para eso fue enviado, a prepararle el camino al Mesías. Era el profeta respetado de todo Israel. Otra cosa más. Aquí le añadieron el título en vez del nombre. Le colocaron Jesús o Salvadora en vez de María, su nombre real. Como se ha dicho antes, Dios Padre Melquisedec se ha manifestado por medio del ángel Gabriel. A todas luces, el que va a anunciar el nacimiento de Jesús a María es el mismo Juan el Bautista. Él era ese ángel. Recordemos, Juan era el profeta, el que daba las pautas de los hechos por ocurrir. No tiene sentido que Dios haya enviado en medio de los hombres en ese tiempo al más grande, el mayor profeta, y no haya anunciado el advenimiento de la amada esposa de Dios, Cristo María. El profeta anuncia lo por venir. Dios Melquisedec Lisbet no mandó a un ángel místico para ese anunciamiento. Gracias a nuestra madre, Cristo Lisbet, empezaremos a desnudar a los escribas mentirosos porque con esa pluma torcieron la verdad. Para empezar, los escribas colocan el nacimiento de Juan casi paralelo al nacimiento de Cristo María. Dice, al 6º mes.
Según la errada teología, Juan nació 6 meses antes del Cristo histórico, basado en ese texto adulterado y mentiroso de Lucas 1:26. Los falsos escribas torcieron la verdad del Cristo en su primera manifestación. Entre el nacimiento de Juan el Bautista y el Cristo histórico no había 6 meses de diferencia. Ya Cristo Lisbeth nos ha dicho: ¿queremos saber qué sucedió allá en el tiempo de Cristo María? Miremos lo que está sucediendo ahora aquí con la segunda manifestación de Cristo Lisbeth, la inmortal. Si tenemos eso claro, entonces oficialmente exponemos al mundo lo dicho por Cristo Lisbeth, porque ella sí tiene la verdad sobre esos 2 nacimientos. Juan el Bautista tenía 25 años cuando nació Cristo María. Además, él tenía 27 años cuando comenzó a anunciar, a profetizar sobre el Mesías, su esposa, preparándole así el camino al Cristo que vendría. Cristo María tenía 2 años de edad cuando Juan comenzó a proclamar su manifestación. Por eso Herodes el Grande mandó a matar a todas las niñas que tuvieran 2 años o menos nacidas en Belén, casa de pan. Nuestra madre Cristo Lisbeth lo mencionó en el tema El voto a Dios. Con esta revelación tan tremenda, se cae al piso esa mentira de ocultar la verdad respecto a las edades de Juan el Bautista y de su esposa Cristo María. Si Juan no tenía 6 meses de edad cuando nació Cristo, sino 25 años de edad, ¿cuál era la intención de ocultar la edad de Juan? Sigamos leyendo la gran revelación de Cristo Lisbeth. Lo mismo se hizo con Belén. Piensan que es un lugar sagrado, porque Cristo María nació ahí, cuando no tiene nada que ver con un lugar físico. Veamos su significado. Belén significa casa de pan. Cristo Lisbeth nació en Belén, la casa espiritual de donde ella viene, el pan del cielo. Nosotros, sus hijos, también nacimos en Belén porque comemos el pan de vida, su maná. Hablando humanamente, Cristo Lisbeth nació literalmente en una casa de pan, porque su abuelo en carne era panadero y su panadería la tenía en la casa de su madre en carne. Todo su embarazo lo hizo en base de pan y leche. Ya Cristo Lisbeth nos había mencionado, las señales nos siguen y son muchas, pero ella nos las irá revelando poco a poco. Históricamente, Belén significa en hebreo casa de pan. En un principio, Belén, la terrenal, fue conocida como Efrata, cerca del lugar donde Raquel fue sepultada. Belén fue más conocida como la ciudad de David. Allí estuvo su hogar. Fue seleccionada como la cuna del Mesías y el de la matanza de los inocentes, por lo cual se hizo famosa. No olvidemos otra señal que nos sigue. Nuestra madre Cristo Lisbeth nació en una provincia de Cuba llamada Matanzas. En el diccionario, en sentido figurado, Belén significa sitio donde hay mucha confusión. Ahora sabemos, Belén tiene un significado espiritual no terrenal en la era del Cristo del siglo XXI. Volviendo al tema de Juan el Bautista, se reitera, él tenía 25 años cuando nació Cristo María, no 6 meses como erróneamente enseña la teología. El otro dato oficial, Juan tenía 27 años cuando comenzó a profetizar ante el pueblo sobre la manifestación del Mesías, su esposa Cristo María. Juan el Bautista como profeta le prepararía el camino al Cristo y lo haría abiertamente. Todo el mundo se daría cuenta de ese importante suceso. Eso es lo que hace un profeta. Su misma esposa lo comparó con Elías. Lo destacó como el más grande profeta. Fue un testigo verdadero del Mesías. Mateo 11, versículos 9 al 11. En fin, ¿a qué salieron? A ver a un profeta. Sí, de veras. Y a uno que es mucho más que profeta, que preparó el camino para el Señor. Juan es aquel a quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino.
Les aseguro que, entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Según la historia, en tiempos de Cristo quien gobernaba era Herodes el Grande. Él era el rey de Judea del 37 al 4 a.C. Teniendo eso en mente, ahora podemos preguntarnos, ¿cómo se enteró Herodes el Grande sobre ese rey de los judíos o la reina de los judíos? Porque para ese tiempo solo tenía 2 años el Mesías. Se enteró por medio de Juan el Bautista, el mensajero, quien lo proclamaba en el desierto. Por eso se lee en Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tomó 25 años para que esa reina, Cristo María, se levantara, porque Dios siempre anuncia lo por venir, y a los años se manifestaría lo dicho por él, Melquisede de Lisbet. Al igual que pasó con José de Egipto, quien a los 17 años fue vendido por sus hermanos y terminó siendo esclavo en Egipto, pero luego de 25 años se convirtió en la mano derecha del faraón a los 42 años. José guió al pueblo de Israel a vivir una vida en prosperidad y en paz en Egipto. Igual pasó con David. Fue avisado a los 17 años que sería rey de Israel, pero eso se manifestó hasta la edad de 42 años. Lo mismo sucedió con nuestra madre, Cristo Lisbet. Ella tenía 17 años cuando conoció al edificador, y a los 42 años Dios Padre Melquisedec la sentó a su derecha y la hizo reina para su pueblo espiritual. Ahora leamos Mateo capítulo 2, versos 7 al 12. Herodes mandó llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había aparecido la estrella. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen a la niña con esmero. Cuando la encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y le adore. Como sabemos, Cristo Lisbet nos habla claro. Aquí no hay misticismo. Si eso es así, entonces esa estrella que guiaba a los magos o sabios era una persona. Juan el Bautista, el mensajero. Se hace énfasis. Los sabios, al llegar a Jerusalén, se informaron del gran evento que estaba en boca de todos, el nacimiento próximo de la reina de los judíos en Belén. ¿Y quién era el que anunciaba el arribo de ese reino? Juan. Venían a él de Jerusalén, Judea y de toda provincia de alrededor del Jordán. Por eso Herodes se escandalizó y luego buscó secretamente a los sabios, porque oyó hablar de su llegada a Jerusalén. ¿Qué representa la figura de una estrella? En Génesis 22:17 afirma: las personas son estrellas, descendencias, son ángeles colaboradores de las iglesias. De Jacob salió una estrella, José. Cristo misma es figura de la estrella de la mañana. La estrella de Belén no es un fenómeno celestial que trajo la atención de los magos. Para los eruditos bíblicos no ha sido posible la identificación de ese fenómeno y se han formulado 5 teorías. Todas tienen que ver con planetas, signos zodiacales, constelaciones, fenómenos astronómicos, estrellas con brillos especiales o el cometa Halley. Y ninguna es correcta. Tropiezan con problemas cronológicos o históricos. Todo por no identificar las figuras de la Biblia. Autoridad dada solo a la esposa de Dios, Cristo Lisbet. Volviendo al tema, cuando los sabios llegaron a Jerusalén, obviamente consultaron primero con Juan sobre esa profecía. Él tenía la fuente verdadera por ser su profeta, su mensajero. Teniendo claro eso, entonces ahora sí podemos ver a esa estrella como una persona, no como un astro, ya que una estrella no habla ni enseña nada, mucho menos un evento profético tan importante como lo fue el nacimiento del Mesías, la esposa de Dios. Esa estrella fue vista en el oriente, figura de una era. Leamos Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale de oriente, la era de Cristo María,
y se muestra hasta el occidente, era de Cristo Lisbeth, así será también la venida de la hija del hombre. Sigamos en Mateo 2:9. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella, Juan, que habían visto en el oriente, la era de Cristo María, los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaban las niñas, María Magdalena y Tomás el Dídimo. Notemos, solo una persona guía y se detiene en una actividad específica tan importante como es la identificación del nacimiento del Cristo del siglo I. ¿Acaso no lo iba a saber Juan que era el profeta? ¿No se los haría saber una estrella del cielo? Es absurdo pensar eso. Leamos Mateo 2, versos 10 y 11. Cuando vieron la estrella, a Juan el Bautista, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron a las niñas con su madre María, y se inclinaron y la adoraron, a Cristo María. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando los sabios vieron la estrella, a Juan se alegraron. Sabían que toda la información era correcta sobre la profecía. Cuando entraron a la casa, igual fue para José y María. Se alegraron de ver de nuevo a Juan, quien era el que les había profetizado meses antes del nacimiento de sus hijas. Recordemos que fue el ángel Gabriel, Juan el Bautista, quien les dio el anuncio personalmente, no un ángel místico. Verso 12. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Dios no trata con nadie que no sea su pueblo. Todo tiene un orden. No se le va a aparecer a unos magos y no a Juan. Juan era el enviado a preparar el camino del Mesías, así que él mismo los puso al tanto de las maquinaciones de Herodes y les indicó su regreso por otro lugar. Se los dijo personalmente, no en sueños. Notemos algo muy importante. Estos versículos no están en el orden correcto, porque antes de que Herodes supiera sobre la llegada de la reina, Juan el Bautista era quien ya lo estaba anunciando. Leamos Mateo 2:16. Cuando Herodes el Grande se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó a matar a todas las niñas que tuvieran menos de 2 años, que vivieran en Belén y sus alrededores. Versos 17 y 18. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oyó un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Es importante resaltar los siguientes versos. Vienen antes que Herodes mandara a matar a las niñas, pero en la cronología bíblica sale como si antes que Herodes el Grande lo dijera. Ya estaban huyendo José y María con sus hijas hacia Egipto. Mateo 2:13. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor, Juan el Bautista, se le apareció en sueños. Por la noche lo visitó personalmente a José y le dijo: levántate, toma a las niñas y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo, Juan el profeta, te avise, porque Herodes va a buscar a la niña para matarla. Versos 14 y 15. José se levantó, tomó a las niñas y a su madre, y salió con ellos de noche camino a Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que el señor Melquisedec de Lisbeth había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hija. La frase de Egipto llamé a mi hija es figura de cómo Cristo Lisbeth hoy vendría a ser como un ser humano viviendo en Egipto, en los deleites de la mente carnal, antes de que Dios Padre Melquisedec la usara grandemente como su esposa fiel. Por eso dice en Hebreos 2, 16 y 17, pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos,
para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. En otro escrito ahondaremos en más puntos sobre estas revelaciones y comparaciones entre el Cristo histórico de hace 2000 años y el de ahora, con Cristo Lisbeth. Solo ella nos ha podido dar todo este conocimiento para ordenar la verdadera historia de los hechos tal y como sucedieron, sin la manipulación del hombre terrenal que con injusticia detiene la verdad de Dios. Amada Madre Cristo Lisbeth, la disciplina de Dios en medio nuestro. Has escrito tu ley en nuestras mentes, por eso somos tus cartas abiertas, obra de tus manos, gracias a tu Evangelio eterno. A ti, Cristo Lisbeth, Dios Todopoderoso, no te son ocultos los tiempos. Tú eres ese Dios el cual revela los misterios. Así que, téngannos los hombres por servidores de ti, Cristo Lisbeth, y administradores de los misterios de Dios Melquisedec Lisbeth. Estás desnudando a los que han torcido las Escrituras. Amén. Aleluya.